Muy buenas noches, profesoras, compañeros todos. En el día de hoy me toca intervenir en el tema factores demográficos que intervienen en la población. Para saber primeramente sobre los factores que intervienen, debemos definir lo que es demografía. Lo más importante es que la demografía es una ciencia que estudia a la población. Puede ser comparativa o cuantitativa. La demografía se basa en los datos estadísticos y utiliza como herramienta para investigar los datos obtenidos y permitidos más importantes que sean necesarios. Algunos factores que intervienen en esta son la tasa de natalidad. Cuando hablamos de la tasa de natalidad, es la que mide la cantidad de nacimientos que se produce en cuanto a una población. Por ejemplo, en la provincia de Colón, se basa de acuerdo a cuánto se reproduce en una provincia. La migración. La migración se determina el grado de movilidad que experimenta una población. Puede ser la migración interna o la migración externa. La tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad no es más que la frecuencia de fallecimiento dentro de un periodo determinado. En este se incluye lo que son las muertes normal, las muertes violentas, las muertes por asesinato. Población rural. La población rural no es más que un conjunto de personas que viven en el campo y en esa zona lejana a la ciudad, en asentamiento de 2.500 personas o de 2.500 habitantes. En el cambio, se considera una población rural aquellos asentamientos que no tienen ningún desarrollo de infraestructura. Entonces, la población rural dispone de escasos medios de transporte, de servicio. También, en la mayoría de los lugares más apartados, no cuentan con lo que es luz eléctrica, zonas de agua proveniente de plantas potabilizadoras. Y la economía en esta área se basa en la industria del sector agropecuario. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se basan en lo que son más bien lo que es la agricultura, la ganadería y le dan mayor aprovechamiento a la tierra. En las zonas rurales en las que predomina el paisaje natural, tenemos también que en esta zona hay una baja densidad de población, como ya les mencioné anteriormente. También los paisajes naturales y los campos destinados a la siembra se abundan sobre las escasas edificaciones. También hay tipos de construcciones que suelen ser casas, granjas, industrias muy distantes entre sí. Un ejemplo, cuando tú te encuentras en las áreas de Donoso, tú ves que ellos no tienen cercanía en lo que es la vivienda. También tenemos la disponibilidad del servicio, es muy baja. O sea que, como ellos, la mayoría no pagan luz, teléfono, cable, porque no tienen esos servicios, no hay ese tipo de servicios, disculpen. Y también ellos no cuentan tampoco con lo que son algunos alambrados que disponen sus principales rutas de acceso. Las carreteras en esos lugares la mayoría de las veces son pésimas en el tiempo de invierno. Muy por el contrario, tenemos lo que es la población urbana, que en esta población se dispone de múltiples servicios o de transporte que se efectúa. Esta población la encontramos en las ciudades. Esta oscila desde 2.500 en adelante. En estos lugares podemos encontrar lo que son que la economía de la ciudad se basa en el desarrollo de los diferentes sectores, como el sector secundario, la industria, el sector terciario, que son los servicios, cuaternario, que es el intelectual, y el quintenario, que se basa más bien en lo que es el lucro. Algunas características de la zona de vida de esta comunidad, tenemos lo que son, que en esta comunidad
A diferencia de la comunidad rural, aquí la población es alta, una densidad alta. Los paisajes son alterados por la intervención del hombre. Vemos muchas veces que el hombre tala para construir edificios, para construir casas. También tienen unos tipos singulares de edificaciones, mientras que en el área rural se construyen simplemente casas. En estos lugares se construye de forma vertical, o sea que altas edificaciones. También se concentran las actividades económicas, basa más bien en lo que es el lucro. Algunas características de la zona de vida de esta comunidad, tenemos lo que son, que en esta comunidad, a diferencia de la comunidad rural, aquí la población es alta, una densidad alta. Los paisajes son alterados por la intervención del hombre. Vemos muchas veces que el hombre tala para construir edificios, para construir casas. También tienen unos tipos singulares de edificaciones, mientras que en el área rural se construyen simplemente casas. En estos lugares se construye de forma vertical, o sea que altas edificaciones. También se concentran las actividades económicas. Siempre en las ciudades tienden a estar lo que son las actividades que empujan lo que es la economía del país. También tenemos lo que es la amplia variedad de servicios. En estos lugares podemos encontrar lo que es el transporte, la educación, podemos encontrar lo que es la salud, entre otros servicios. También una parte que todos podemos estar de acuerdo es que en estos lugares la vida es más costosa que lo que es en la sociedad urbana, y en la sociedad, rural. Por eso podemos ver que vivir en la ciudad no solamente demanda tener una casa, sino tenemos que tener un empleo, uno y a veces hasta 2 y 3 empleos para poder tener una vida cómoda. También en estos lugares, ¿por qué? Porque tenemos que pagar el transporte para la movilidad, tenemos que pagar la comida, tenemos que pagar los servicios de salud, tenemos que pagar lo que es la educación, si queremos que nuestros hijos se encuentren en educaciones privadas. O sea, todo en la ciudad es pagando, no así lo que es en la rural, que si tú tienes un terreno, lo siembras y vives de esa forma. Continuando con nuestro tema, voy a hablarle un poco sobre los criterios a definir un centro urbano o una ciudad. Una ciudad es un asentamiento de población con atribuciones y funciones, ya sea políticas, administrativas, económicas y religiosas. Para que una localidad se considere urbana, se debe exceder de un determinado número de habitantes entre 2.000 y 15.000 habitantes y poseer una población activa no agrícola que represente por lo menos las 2/3 partes o muchas veces la 1/4 parte de la población activa total. En 1910, el psicólogo Frances Murray define la ciudad como una sociedad compleja cuya base geográfica es particularmente restringida con relación a lo que es su volumen y cuyos elementos territoriales son relativamente débiles en la cantidad con relación a sus elementos humanos. Por otro lado, lo que es la forma y aspecto de aglomeración ha sido utilizado como criterio esencial. Doris sostiene que una ciudad se reconoce por su forma más o menos ordenada, agrupada, fácil de distinguir y con un aspecto muy variado, acompañada de elementos más diversos. Hablando estadísticamente de nuestro país, la población de Panamá va en aumento. Panamá cerró el año 2000 con una población de 4.279.000 personas, lo que supone un incremento de 60.000 habitantes, en donde encontramos 34.882 mujeres y 33.446 hombres, respecto al año 2019 en el que la población fue de 4.219 habitantes.
Panamá está en el puesto 130 de los 196 estados que componen la tabla de población mundial de datos macros realizados. Panamá tiene una densidad de población moderada de 57 habitantes por kilómetros cuadrados, en donde encontramos 2.159.880 hombres y 2.154.888 mujeres. Una ciudad también se caracteriza por lo siguiente: una alta densidad de población. Esto quiere decir que hay muchos habitantes en relación al tamaño de la ciudad. El fácil acceso a diversos medios de comunicación. El desarrollo de centros comerciales y atractivos turísticos. También por el gran desarrollo de infraestructuras, residencias, comercio, educación y esparcimiento e industria. El acceso a múltiples servicios como la luz, como el gas, como el agua, como la salud, como la educación, el transporte y entre otros. El sistema vial que permite también ordenar tanto el transporte particular como el público de los ciudadanos, y el alto índice de contaminación ambiental. También podemos mencionar que el funcionamiento de una ciudad está coordinada por una administración a cargo de un intendente o un concejal, un alcalde o un jefe. Desde la administración se planifican y ejecutan diferentes decisiones y acciones según la legislación del país del que formes parte. Podemos mencionar que la actividad económica genera mayor concentración en donde abundan comercios y oficinas. También ofrecen diversos plazas de empleo y tiene la accesibilidad a capacitaciones, a estudios superiores, y esto permiten alcanzar un mayor puesto de trabajo. En cuanto a la estructura de una ciudad, encontramos dos puntos importantes. Uno que es la zona central y la zona periférica. En cuanto a la zona central, este corresponde al centro comercial y financiero, que hay oficinas, entes de gobierno e instituciones educativas. Y las viviendas residenciales son muy escasas. Además de esto, se encuentran los principales centros históricos de la ciudad, los parques y atractivos turísticos. En cuanto a la zona periférica, este comprende a los barrios residenciales que disponen de pequeños centros comerciales o mercados, sectores industriales y grandes empresas relacionadas con el sector primario. En cuanto al estilo de vida de una ciudad, la ciudad es cada vez más acelerada. Esto se debe a la cantidad de actividades que se realizan y a las que están expuestas cada ciudadano. También la concentración de personas conlleva a cierta incomodidad y un total desequilibrio. Y todos los hábitos que adopten cada una de estas personas en la ciudad impactan su vida, tanto emocional como su salud. A continuación del tema, le estaré hablando sobre el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico es el cambio que se registra en una población en un periodo específico. Este cambio se refleja como la modificación del número de habitantes por unidad de tiempo, que se dedica al estudio de las poblaciones humanas, tomando en cuenta muchas de sus propiedades, como lo es su evolución, su estructura y su dimensión. El enfoque de la demografía es de tipo estadístico, de forma que relaciona datos de diferentes tipos, como pueden ser la cantidad de habitantes de una región y la fecha donde se analiza
y se saca conclusiones, tanto para comprender su estado actual como para anticipar los potenciales de cambios y prevenir ciertos problemas. Existen diversas teorías que explican y analizan la evolución del crecimiento demográfico. Debido a que los recursos materiales son escasos, el crecimiento demográfico puede constituirse como un problema, ya que existen recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todas las personas. Los factores que influyen en su crecimiento son la natalidad. Esta se define como el número de individuos que nace en una población con relación a un tiempo y a una unidad de población. La ecuación de la natalidad es un índice real de la población estudiada, que no debe confundirse con la natalidad absoluta. Esta expresaría el máximo teórico de individuos nuevos que se suman a una población en condiciones ideales, y esto se da sin la intervención de ningún factor ambiental limitante. La mortalidad, esta se define como el índice que representa las muertes que suceden en un tiempo o en una población. Cuando nos referimos a la mortalidad, se trata igualmente de una población determinada, por lo tanto es un índice real que no debe confundirse con la mortalidad mínima, que se trata de un índice teórico del número de fallecimientos que sufriría la población en condiciones ideales. Esto sin la intervención de ningún factor ambiental. Tanto la natalidad absoluta como la mortalidad mínima son constantes. Los movimientos migratorios. Los movimientos migratorios es el desplazamiento que realizan las personas. Entre ellas se encuentran las migraciones internas. Las migraciones internas se producen cuando el movimiento de las personas se da dentro del mismo país. La migración interna, por lo común, se produce de las áreas rurales hacia las urbanas, debido a que la infraestructura del área urbana está mejor desarrollada que el área rural, y las personas buscan mejorar su situación social y económica. La migración externa, esta es cuando se produce un movimiento internacional de un país a otro. Es más conocida como migración internacional debido a que los movimientos de la población se generan de un país a otro. Es internacional porque esta migración implica que las personas crucen de una frontera a otro país. Actualmente este es un fenómeno muy marcado en muchos países del mundo. Hablaré sobre el crecimiento urbano a nivel mundial. En la actualidad, el 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, una proporción que llegará a 68% en el año 2050. Según esta información lo mencionó las Naciones Unidas. Las proyecciones indican que la urbanización, el cambio gradual de la residencia de la población humana en las zonas rurales a las zonas urbanas, combinada con el crecimiento general de la población mundial, podría agregar estos 2.500 millones de personas a las zonas urbanas para el 2050. Esto sería cerca del 90% de este incremento ocurrirá en Asia y África. Diferencias regionales. El desarrollo de las regiones ha sido desigual. Hay regiones con gran desarrollo, otros con medianamente desarrollo y otras con escasez de desarrollo. El mayor o menor desarrollo de estas regiones puede medirse conforme al bienestar de las personas que viven en dicha región. Algunas regiones cuentan con abundantes recursos naturales, servicios y otras obras públicas y otros elementos. Los inversionistas prefieren instalar industrias y negocios en las regiones con más desarrollo, ¿verdad? Porque cuentan con recursos humanos, vías de comunicación,
medios de transporte y agua potable, energía eléctrica y otros servicios. Las poblaciones de las regiones más desarrolladas disfrutan por lo general de mejores condiciones de vida que en las regiones de escasos recursos, de escasos desarrollos, pues cuentan con mayor recurso, mejor nivel educativo y servicios públicos. Las regiones de menos desarrollo no cuentan con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la población. Por lo general, enfrentan problemas de desempleo, bajo nivel educativo, carencia de viviendas y mayores índices de enfermedad y mortalidad. Una tendencia creciente, según nos indica la ONU, mientras que en el año 1950 el 30% de los habitantes de la Tierra vivían en ciudades. En el 2015 ya el 54%, que era en 3.960 millones de personas, y se pronostica que en el año 2030 se llegará a 60%, lo que se supondrá que son 5.060 millones de personas viviendo en núcleos urbanos. La ciudad polizará, por lo tanto, los grandes atractivos, pero el pequeño en las mismas la condicionan para bien y para mal. En la actualidad hay un total de 34 megaciudades. Al frente de todas ellas encontrarán el área urbana japonesa de Tokio, en una espectacular cifra de casi 38 millones de habitantes. Descendiendo y refiriéndonos a población en millones, está la isla conocida como Jakarta, en Indonesia. También tenemos el Delvin en India. Luego sigue Manila en Filipinas. Y en Corea del Sur, el conjunto Seúl-Incheon. En Estados Unidos, la primera megaciudad es Nueva York, con 20.6 millones de habitantes. Y si analizamos un entorno más cercano como Europa, existen 2 megaciudades al final de la lista, que son París y Londres, en los puestos entre 29 y 32 millones, con una población de 10.9 y 10.2 millones respectivamente. Desde el punto de vista económico, nos encontramos con megaciudades desarrolladas, en desarrollos y emergentes. Problemas económicos, sociales y ambientales. Entre los problemas económicos que podemos mencionar está el desempleo. Aquí la intervención del Estado para fomentar el empleo tasa de grandes dificultades. La política expansiva pueden producir desagradables efectos secundarios, provocando inestabilidad monetaria y otro desequilibrio. Una de las medidas para erradicar esta problemática es dirigir el objetivo es el racismo, que actualmente, a pesar de los años que han pasado, estamos sufriendo de esto. Todavía hay una gran cantidad de lugares del mundo donde la exclusión social y cultural aún sucede. Así como el racismo, la gente pierde su autoestima y se aísla. No parece tan malo como la pobreza y las guerras, pero en realidad millones de personas sufren el racismo alrededor del mundo. El racismo puede tomar muchas formas, como el género, el racismo cultural, social y la sexualidad. También otros problemas que podemos mencionar son las guerras que se están dando. En países desarrollados tienen serios problemas con la corrupción. Estos problemas conducen a guerras frías, guerras civiles, guerras de religión y así sucesivamente. Condicionan del país que el país baja. La guerra afecta a los ciudadanos.
Los países desarrollados tratando de ayudar a otros países en guerras con suministros médicos, ejércitos y municiones, todo con el fin de detener la guerra y ayudar a los ciudadanos. Ejemplo de esto tenemos a los países como Rusia, China y Estados Unidos que apoyan estas guerras. La salud es otro problema social. Hay muchos países que actualmente en el mundo que tienen una enorme falta de cuidado de salud. Unos 800 millones de personas no tienen acceso en absoluto a nivel al sistema de cuidado de salud. Esto puede haber más porque no todos se registran, lamentablemente. El cuidado de la salud no está disponible en todas las áreas rurales del mundo y la gente no puede prevenir algunas enfermedades, lamentablemente. Y muchos mueren de enfermedades, lamentablemente, ya sea de diarrea o otras enfermedades que pueden causar. Problemas ambientales. El cambio climático es un gran desafío ambiental a que nos enfrentamos en la actualidad, aunque desde un inicio en los años 80 ya empezaba a mencionarse como una serie de amenazas para el planeta. No ha sido hasta hace poco que hemos comenzado a ser conscientes de su magnitud y los efectos que podría generarse a medio y a largo plazo. Desaparición, por ejemplo de estos problemas, desaparición de fuentes hídricas. Las altas temperaturas han provocado la sequía de ríos, lagos, lagunas y otras fuentes hídricas que durante siglos fueron indispensables para la supervivencia y el desarrollo de los pueblos enteros. Muchos de los que quedan de estas fuentes están contaminadas, igual que los océanos y de las costas. Eso también podría explicar el abandono progresivo de algunas zonas que por parte de millones de familias, la ampliación de desiertos, la creciente migración hacia los grandes centros urbanos y el agua es fuente de vida y de prosperidad. Otro problema es la contaminación. Ni la tierra, ni el aire, ni el resto de los recursos tienen la misma calidad que hace muchos años. Los gases de efectos invernaderos han deteriorado dichos recursos y han obligado a que muchas personas abandonen las actividades relacionadas con la agricultura y la producción de alimentos de forma natural. La deforestación. Cada año desaparecen miles de kilómetros de bosques en el mundo. Se calcula que desde 1990 se han destruido más de la mitad de que observamos ahora. Además, los árboles mueren a un ritmo acelerado debido a la contaminación del aire, la sequía de fuentes hídricas aledañas y los cambios bruscos de temperatura. En muy pocos casos existen alternativas de siembra, repoblación y protección de las tierras cultivables. También podemos mencionar que existe sobreexplotación de los recursos naturales. Estos pronto serán insuficientes para la supervivencia de las personas que habitan la tierra, la sobreexplotación de los recursos, el consumo irresponsable y el aumento de la población mundial, que se ha triplicado en los últimos 60 años y continúa creciendo a un ritmo acelerado, son las principales causas de este agotamiento. El agua, la energía disponible no dará abasto para suplir las necesidades. Además, la explotación de dichos recursos sigue en manos de empresas de países desarrollados que generan escasos beneficios en los sitios donde las extraen, lo que aumenta la desigualdad y obliga a muchas personas a abandonar sus sitios de residencia en busca de zonas más aptas
para la supervivencia. El desarrollo urbano y regional en Panamá. El Plan Regional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano, establecido por la Ley número 6 del 2006 sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, es el instrumento en la planificación mediante el cual se regirá el desarrollo físico, ambiental, social y económico de un espacio definido o como una región según el Ministerio de Vivienda. El modelo de producción actual ha tenido algunas consecuencias impactantes, no solamente sobre el área económica, sino también en los aspectos sociales y los ambientales, los cuales se han afectado entre sí. Los problemas económicos. En Panamá es un país que se ha ido desarrollando económicamente, pero que ha tenido problemas constantemente según el ascenso y los procesos de crecimiento que determinan las variables. Esto afecta la crisis económica y también se afectan unos puntos de los cuales afectan a Panamá como un país de tránsito y en el sector terciario de la economía. Según en el Producto Interno Bruto de Panamá, cayó a un 8.5% en el 2021. En comparación con el mismo, en el 2020, ha arrastrado poco disminutivo en la demanda interna. Esto quiere decir que afecta la crisis derivada por la pandemia del COVID. La peor caída del sector, la electricidad, el agua, el comercio, por menor los hoteles, los restaurantes, con un 54.8%, el sector de los hoteles han recuperado y han ido esperando las restricciones que estas se han dado en cuanto a lo turístico en el país. Entre enero y marzo se dice que ha pasado a la industria un porcentaje